todos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta conmemoración de la Semana de la Educación que estamos haciendo desde Odisea Educativa. Y vamos a continuar con nuestra agenda que ya les habíamos propuesto y que habíamos presentado en días anteriores. Y hoy nos acompañan dos personas que van a estar compartiendo con nosotros sobre la temática que ya habíamos anunciado, que es el e-learning como complemento vital en la formación del futuro. Digo que son muy especiales e importantes porque, bueno, acompaña este conversatorio, porque así va a ser el formato que vamos a tener. Acompaña Enrique Silva, quien es miembro de Odisea Educativa, miembro fundador de Odisea Educativa, y que además es doctor en tecnologías de información por el Instituto Tecnológico de Estocolmo, en Suecia, y experto en las áreas de gerencia de estratégicas de tecnologías de la información. También nos va a acompañar Roberto Silva, que también es el gerente de TI Consultores, que es nuestro aliado estratégico con el que hemos llevado a cabo el desarrollo de toda nuestra plataforma de educación en línea y que también nos va a estar compartiendo el día de hoy sus conocimientos acerca de la importancia del e-learning, ¿no?, para el futuro. Roberto es ingeniero en computación por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Así que vamos a dar inicio a este pequeño conversatorio, esperamos que sea de su agrado. Igualmente los invitamos a seguir pendientes de las actividades que vamos a tener en el resto de la semana, en conmemoración de la Semana de la Educación. Igualmente vamos a anunciar próximamente la fecha de lanzamiento de la plataforma de Odisea Educativa, donde van a poder encontrar cursos gratis, cursos de todo tipo, webinars, contenido educativo, acceso a recursos educativos, tanto en línea como offline. Tenemos muchas cosas que les vamos a ir anunciando poco a poco para que estén pendientes. Para dar inicio a este conversatorio, una de las primeras cuestiones que quisiera preguntarle a nuestro invitado es, ¿cuáles son los desafíos para las instituciones educativas en el mundo de hoy ante el crecimiento de las modalidades de formación virtual? Sabemos que hoy en día, a partir de la crisis que se ha ocasionado por la pandemia de COVID-19, ha tomado auge el tema de la educación en línea, de las herramientas digitales, que si bien es cierto, no van a venir a sustituir por completo la educación presencial, ni debe ser ese el objetivo. Sí se están presentando con cada vez más fuerza estas herramientas como una cuestión muy importante en la formación de los estudiantes de hoy. Es decir, esta educación en línea y sus distintas modalidades han venido también para quedarse y eso es una realidad que nos va a afectar por muchos años. Así que creo que es muy importante empezar con esa pregunta. Simplemente pensar cuáles son esos desafíos de hoy que enfrentan las instituciones que no se encontraban, digamos, todas preparadas para estos nuevos retos. Y esa sería la pregunta con la que quisiera comenzar este conversatorio. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Y pues como estoy en compañía de Roberto, que también estará presentando su perspectiva. Nos alegra mucho que Odisea Educativa ya sea una realidad, que se ha hecho un relanzamiento y que muy pronto pues estaremos haciendo el lanzamiento ya oficial para estar con toda la oferta innovadora que Odisea Educativa representa. Refiriéndonos a la pregunta que está planteada, en realidad para poder abordar digamos, ponencia, ¿no?, este conversatorio, pues ha sido bien difícil escoger y resumir los temas que representan, o que se puede decir que son un desafío, ¿no?, para la nueva modalidad de educación virtual a la que aceleradamente nos ha llevado la pandemia. Definitivamente, como a todas las áreas, ¿no?, de los negocios, de la educación, a las áreas empresariales, de mercadeo, etcétera, la pandemia ha puesto grandes desafíos. Y para resumir, digamos, una perspectiva en dos palabras, pues
podemos referirnos al concepto de transformación digital. Si la transformación digital ahora ya no es una necesidad solamente, sino que es una obligación para todos los tipos de organizaciones en el mundo, en particular para la educación, para las instituciones educativas. La transformación digital pues representa, digamos, la clave y pasa pues por la transformación a nivel de procesos, a nivel de gestión, a nivel de infraestructura tecnológica, que tiene como propósito fundamental mejorar la eficiencia, la efectividad, en este caso en la entrega de los productos y servicios educativos que se ofrecen, ¿no?, en este tipo de plataformas. Es decir, en una palabra, lograr entregar ese valor, ese alto valor que está demandando la sociedad, ¿no?, en términos educativos. Hay muchísimas aristas relacionadas con la educación virtual, muchísima terminología también, muchísimas herramientas, metodologías, etcétera. Y muchas preguntas abiertas, ¿no?, más allá de los desafíos. Que si estamos preparados, ¿no?, que si funciona, que si es una modalidad incluyente o excluyente, que si los niveles de deserción son mayores o menores, cuáles son las herramientas realmente de tecnología que están a la disposición, cómo utilizar esas herramientas tecnológicas, tanto del lado del estudiante como del lado de los profesores, las metodologías, los tipos de contenidos y los contenidos propietarios, no los contenidos que ahora, mucho contenido abierto, ¿no?, lo que se llama recursos educativos abiertos, que hay muchísima, digamos, oferta de tales contenidos, y así sucesivamente, pasando por la necesidad de la transformación curricular que las instituciones educativas están obligadas a realizar. Si ya, digamos, era un desafío para las instituciones educativas, tanto de nivel medio, superior, realizar transformaciones curriculares acorde a la demanda de la empresa, de la industria, ¿no?, a las que se debe, a lo que se debe la formación de los estudiantes. Con mucha más razón ahora, en estas circunstancias, considero que la transformación curricular, para poder disponer los contenidos en una modalidad virtual, todavía representa mayores desafíos, ¿no?, no solamente en abstracto para las instituciones educativas, sino también para los profesores mismos, ¿no? Más adelante nos vamos a referir un poco a esos temas de esos desafíos, ¿no?, del lado de los profesores, del lado de los estudiantes. Por el momento, una breve introducción respondiendo a la pregunta que formulaba Javier y que Roberto seguramente podrá complementar desde su perspectiva. Sí, bueno, gracias igual, Javier, por invitarnos a participar, porque refiriéndome o continuando también con lo que decía Enrique, pues desde el punto de vista de tecnología o de lo que se conoce ahora como transformación digital, ¿no?, para las empresas y específicamente ahora para las instituciones educativas, pues hay un gran, digamos, desafío y retos porque las instituciones educativas tienen que buscar, ¿no?, cómo poder adoptar la tecnología, ¿no?, y el uso de las TIC de la mejor manera. Aquí dentro del uso de las TIC podemos hablar de muchas cosas, ¿no?, desde herramientas como las que estamos utilizando en este momento para videoconferencias o clases en vivo. Tenemos plataformas también, entornos virtuales de aprendizaje, ¿no?, donde se tienen que capacitar tanto los estudiantes como profesores. Tenemos otro tipo de plataformas que pueden incluso llegar a temas de inteligencia artificial, el autoconsumo, ¿no?, de diversos tipos de contenido.
Entonces esto representa un gran desafío para las instituciones porque necesitan orientación, ¿no? Necesitan en este caso poder tener, poder buscar esa orientación en personas o empresas expertas, ¿no? En temas de TIC, pero que también nos complementen, digamos, para poder seleccionar, ¿no? Las herramientas y recursos disponibles en Internet, que son recursos vastos, pero que hay que saber seleccionar para que en este caso las instituciones educativas puedan brindarles a su comunidad una mejor experiencia, ¿no? Y una mejor educación. También por otro lado, representa desafíos en el tema de que el solo uso, ¿no? De la tecnología por parte de profesores y estudiantes, pues muchas veces pues, va a representar diferentes niveles de desafíos, ¿no? Para ciertas personas que pueden estar más acostumbradas al uso de la tecnología, otras personas no. Pero a fin de cuentas, también pues, el uso, ¿no? de estas modalidades de educación virtual pues, van a contribuir también a mejorar las propias competencias, ¿no? No solamente lo que uno esté aprendiendo, ¿no? En el curso que esté llevando, etcétera, sino de que también va a mejorar sus competencias a nivel del uso de la tecnología pues, en general. Entonces me parece que esos dos puntos pues sí representan desafíos actuales y va a haber que irlos superando con la medida que vamos avanzando. Sí, de hecho, solo para complementar, muchas veces podemos decir que una institución educativa cuenta con una gran infraestructura tecnológica, con grandes recursos tecnológicos de hardware, de software, ¿no? Redes, etcétera, banda ancha, muchísimas cosas, ¿no? Pero la clave del éxito de todo esto es cómo se usa esa tecnología, cómo le sacamos el jugo, ¿no? Cómo le explotamos esa tecnología en función de un soporte adecuado, no solamente a la modalidad virtual, sino también a las modalidades presenciales, ¿no? Que al fin y al cabo se complementan, ¿no? La modalidad presencial no va a desaparecer, es un hecho, y la modalidad, digamos, lo que en una palabra se llama e-learning, definitivamente es un complemento vital que ha venido a reforzar y a mejorar, digamos, el acceso de los estudiantes, ¿no? Y la participación de los profesores, no solamente en el marco de la pandemia, sino más allá. Es decir, pensamos que la educación, la modalidad virtual, pues se va a continuar desarrollando, va a crecer, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, está creciendo, pero no va a sustituir pues, definitivamente a la modalidad presencial, sino que es y seguirá siendo un excelente complemento, ¿no? Para la creación de competencias, y tanto del lado de estudiantes como del lado de profesores, ¿no? Que a la postre le va a servir para mejorar sus competencias laborales, ¿no? Porque todo el uso de estos diferentes tipos de tecnologías que se están poniendo a la disposición, unas más antiguas que otras, y las que todavía están por venir y están en desarrollo, como recursos de inteligencia artificial, ¿no? y otros, van a tener una gran contribución a la formación de competencias laborales, digitales, del lado de los profesores y los estudiantes. Así que por ahí, Javier, estamos tratando de dar un enfoque, digamos, de transformación digital, ¿no? Como el principal desafío que tienen las instituciones educativas y la comunidad, digamos, de los diferentes actores que participan, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, excelente. Creo que hay muchas cuestiones ahí en lo que han dicho que
que se pueden profundizar y que seguramente se seguirán profundizando a lo largo de la conversación. Una cosa muy importante y es que el tema, bueno, las plataformas de educación en línea o los entornos virtuales de aprendizaje también, como se le ha llamado en algunas instituciones educativas, ya existían. O sea, ya había muchas universidades, escuelas e instituciones educativas en general que ya tenían sus propias plataformas de enseñanza en línea. Ustedes que han tenido experiencia en la implementación de estas plataformas en distintas instituciones educativas, eh, también consideran de que, pensando en el contexto de antes de la pandemia, ustedes estarían de acuerdo en que muchas de estas plataformas no estaban suficientemente valoradas por estas instituciones porque no se les daba el uso que realmente se debería haberles dado, o no se alcanzaron tampoco nunca las potencialidades que tenían y que siguen teniendo estas plataformas de educación en línea, y que por tanto nunca se llegó a ver el potencial total que pudieran haber tenido. Ahora con la pandemia y ahora con el auge que ha tenido, precisamente porque se están implementando todo y se van a seguir implementando seguramente por muchos años estas modalidades híbridas de educación, ¿qué ha cambiado y qué debería de cambiar en la implementación de las plataformas de enseñanza en línea, tanto en las instituciones educativas como también en la forma en la que los profesores y estudiantes se relacionan con ellas? ¿Cuáles son esos cambios o cuáles son esas transformaciones que deberían existir entre cómo se concebía la educación en línea antes de este contexto y ahora con este contexto? Sí, efectivamente, creo que hablando de transformación digital, no solamente le toca la transformación digital en abstracto a la institución como tal, ¿no? Sino a cada uno de sus actores. Por ejemplo, en el caso de los profesores, tal vez Roberto puede dar una perspectiva de los estudiantes, sí. Pero digamos, yo refiriéndome a los profesores, creo que del lado de los profesores hay grandes, digamos, oportunidades, por un lado retos, pero también oportunidades, en que se den cuenta que de la importancia, de la relevancia que tiene el uso de las tecnologías como un apoyo al desarrollo, por ejemplo, de contenidos didácticos, ¿no? A la implementación de nuevas metodologías, nuevos enfoques, a la mejora de la asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes, a la socialización, a la inmersión que pueden tener ellos, profesores, con estudiantes. Sí, creo que antes de la pandemia esa conciencia no estaba muy despierta en el profesorado. Me atrevo a decir, por la experiencia que he tenido impartiendo clases en la universidad por más de 30 años. Creo que muchas universidades incluso iniciaron con proyectos de e-learning, con proyectos de universidad virtual, y sin embargo nunca prosperaron esos proyectos antes de la pandemia. Ahora bien, con la pandemia se dan cuenta de que sí, lo hubieran potenciado, lo hubieran hecho, pero no había despertado la comunidad educativa, digamos, estudiantes, profesores, incluso los administradores académicos tampoco, ¿no? Llámense rectores, decanos, etc. Entonces yo sí creo que la pandemia ha venido a ser un disparador, ¿no? Un catalizador de esa conciencia, tanto en estudiantes como en profesores, que minimizaban, ¿no? El papel que puede jugar, que podía jugar la tecnología, que podían jugar los recursos didácticos disponibles para implementar una modalidad de educación virtual. Así que yo creo que ahora que ya ha despertado, ¿no? Considero esta conciencia, ahora el reto es cómo se forman, cómo formar a tantos docentes, jóvenes,
de mediana edad y veteranos, ¿no? Cómo poder formar a tanta digamos, tanta masa profesional, ¿no? Y de experiencia docente en la modalidad presencial como tutores virtuales. Creo que el reto mayor, podríamos decir, ni siquiera es tecnológico, ¿verdad? En la actualidad, porque la tecnología ha crecido y se ha desarrollado enormemente y seguirá haciéndolo. El reto mayor es cómo logramos ese cambio en la cultura organizacional, ese cambio en la dinámica docente y esa preparación de los docentes a nivel de certificación, por ejemplo, docente como tutores virtuales, ¿no? Y posteriormente, como si 400, 500, 1000 profesores de una universidad o de una institución educativa tienen formación, certificación como tutores virtuales, entonces la universidad está preparada para decir, bueno, yo también como universidad, como institución educativa, estoy preparada para acreditarme, ¿no? Como una universidad que sí va a implementar modalidad virtual con calidad. Tal vez dejándole a Roberto un espacio sobre el tema, ¿no? Sí, yo, desde el punto de vista como estudiante, ¿no? Viéndolo ahora del otro lado, creo que igual antes de la pandemia, uno veía que no tenía mucho éxito, digamos, la educación virtual en diversas instituciones académicas, creo pues por muchos factores, ¿no? De los que pues ya se han mencionado. Una parte, por un lado, la comodidad, ¿no? Que uno puede sentir como estudiante de asistir normalmente a sus clases, no había, digamos, esa parte que ahora se ha visto forzada, ¿no? Por todo este tema de la pandemia. Entonces había una comodidad de utilizar únicamente la tecnología, por ejemplo, como un repositorio de documentos, un repositorio de contenidos digitales, que al final únicamente para el estudiante estaban ahí de consulta, ¿verdad? Para que se pudieran descargar, se pudieran visualizar, etcétera, pero no había un proceso como tal de educación o de capacitación, digamos, o entrenamiento en utilizando X-plataforma, ¿verdad? O utilizando lo que brindaba la institución. Eso creo que es un factor. Y por otro lado también había una falta de motivación también, porque al final en las instituciones, o al no estar preparadas, ¿no? Para brindar una educación virtual de calidad, y tampoco, pues, obviamente, tener preparados a los docentes para hacer frente a ese tipo de modalidad. Entonces, igual como estudiantes no había una motivación a continuar en ese proceso, a sacarle el jugo, ¿no? A todos los recursos, a realmente poder, no estaban implementados los contenidos adecuadamente, entonces no se podía seguir un proceso, ¿no? Digamos, adecuado de aprendizaje, en este caso, aunque las plataformas ya existen hace muchos años, ¿no? No, en términos de tecnología, pues se ha avanzado bastante, pero ya las plataformas existían hace mucho tiempo, pero sí no se ha aprovechado, no se aprovechó en su momento, y obviamente ahora pasando al tiempo durante y post pandemia, bueno, no terminó la pandemia, pero durante la pandemia, ahora entonces se ha visto la necesidad tanto de estudiantes como de docentes, como de las mismas instituciones, a implementar, ¿no? Ahora todos los medios, ¿no? Y tecnología posible para poder seguir atendiendo a su comunidad estudiantil, por ejemplo, del lado de las instituciones. Y por otro lado, como estudiantes, pues no se quiere quedar rezagado, ¿no? O sea, es decir, pudieron haber cancelado clases, etcétera, pero ahora hay muchas más ofertas para poder continuar aprendiendo en línea, en distintas pues, plataformas gratuitas, pagadas, en modalidades híbridas, incluso.
o clases en vivo, o contenido incluso que es autoconsumo. Entonces todo eso ahora está disponible y como que hay también más, puede ser pues verdad, para algunas personas más motivación, ¿no? De aprender cosas nuevas con la gran cantidad de ofertas que hay, y que ahora la oferta pues poco a poco se ha ido también ajustando, los contenidos ahora digamos, están más ajustados a consumirse en línea, ¿no? E igual las plataformas han ido mejorando y las instituciones pues, también han ido, eh, digamos, aceleradamente tratando de adecuar, ¿no? Todos sus contenidos y sus medios para que este proceso pues realmente sea provechoso. Este proceso de educación virtual que pues, va siempre a seguir complementando la formación pues, presencial. Bueno, sí, muy interesante. Yo creo que los que hemos tenido experiencia tanto como estudiantes dentro de estas plataformas de educación en línea, una de las cuestiones que siempre se adolece es que la mayoría de las instituciones educativas pues la utilizaban, como decía Roberto, como un repositorio de materiales educativos donde se pueden subir tareas, se puedan descargar el PDF y libros, pero realmente no se utilizaba en su máximo potencial, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que ponerle énfasis. Y creo que en Odisea Educativa estamos planteando precisamente encontrar y evidenciar esas potencialidades que tienen estas plataformas de educación en línea, sacarles el provecho que sea necesario, que los profesores y los estudiantes se den cuenta de todo lo que se puede hacer, de cuántas herramientas digitales existen actualmente y están a la disposición, y que además no es solamente utilizar la plataforma porque te lo pide tu institución educativa o tu profesión te lo exige en un determinado momento, sino que también nosotros dentro de esa educativa planteamos de que tanto para profesores como para usuarios es necesario un asesoramiento permanente, una capacitación permanente en estas nuevas herramientas, en cómo se utilizan, en cómo se pueden adaptar a cada una de las profesiones, a cada una de las temáticas, a cada una de las áreas del conocimiento, porque esa es otra cosa. La mayoría de estas, o sea, estas plataformas no discriminan. Son abiertas a todos, son abiertas a todas las áreas del conocimiento y todos podemos participar de ellas y aprovechar todo lo que tienen para ofrecernos. Entonces, uno de los retos mayúsculos a los que nosotros nos enfrentamos también es con lo que quiero conectar mi siguiente pregunta. Y es que si bien es cierto, como ustedes dicen, y las estadísticas lo demuestran, ha habido un gran avance y un gran incremento en América Latina en el uso de las plataformas de educación en línea, tanto a nivel personal, profesional o como por instituciones u organizaciones. Sin embargo, hay un montón de personas escépticas que dicen que sí, que está muy bien, que las plataformas de educación en línea son una gran herramienta y que están ahí, pero que solo están dirigidas a las personas que tienen acceso a Internet o a las personas que tienen acceso a Internet en su casa, en sus domicilios, y se basan en algo que es una realidad, que es que la gran mayoría de las personas en América Latina no tienen acceso a Internet, mucho menos a Internet domiciliar o en sus casas, y que por tanto son personas que están siendo excluidas de esta nueva oleada eh, de tecnología y de plataformas de educación en línea, ¿no? Ahora, esto es lo que se llama en distintos estudios la brecha digital a la que siempre se ha enfrentado América Latina, que es cierto, se ha venido acortando en el tiempo, pero sigue estando presente y sigue siendo un gran desafío para todos los países de la región. Entonces, ¿cómo hacemos para ir cerrando esa brecha digital cuando no está totalmente, digamos, en nuestras manos, sino que ya son políticas públicas, son políticas de Estado que se tienen que implementar para que tengan un impacto y se vaya cerrando esta brecha? Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer para que las personas que no tienen acceso a Internet no se sientan excluidas de estas plataformas? O dicho de otra manera, hay una manera en la que todas estas personas que no tienen acceso necesariamente a Internet pueden disfrutar de los beneficios de las plataformas de educación en línea. ¿Cómo se hace?
Sí, bueno, yo quisiera poner la primera pauta en esa respuesta. Yo creo que uno de los desafíos y además uno de los propósitos con los que hemos montado Odisea Educativa como plataforma no es ser una plataforma más, ¿verdad? Que ofrezca cursos gratis y cursos pagados, ¿no? Nosotros queremos hacer la diferencia, queremos hacer una verdadera disrupción, tanto a nivel de acceso, como decía Javier, un acceso más horizontal, un acceso más democrático digamos, a los contenidos que nosotros estaremos disponiendo en la plataforma, como también ser, digamos, contar con una plataforma que brinde todas las opciones para que el estudiante y el profesor tengan un ambiente colaborativo, también digamos, de acercamiento, no de distanciamiento, a través de nuevas metodologías, ¿no? Nuevos enfoques metodológicos, porque, como decíamos antes, la educación virtual, la modalidad de educación virtual, el e-learning, digamos, no es la panacea y no es solamente pura tecnología, ¿no? No, todo lo contrario. La tecnología es el soporte, es, digamos, el apoyo a esta modalidad, pero lo fundamental es la metodología que se logre implementar, las metodologías innovadoras, como decía, colaborativas, más de acercamiento entre profesores y estudiantes y obviamente de acceso. El acceso que no solamente dependa de una conexión a internet o del ancho de banda con el que pueda contar un estudiante o un profesor, porque la brecha digital no solamente la viven estudiantes, ni solo los profesores, la vivimos todos, ¿no? Tanto en el trabajo como en la familia, ¿no? En la casa, etcétera. Por lo tanto, en Odisea Educativa lo que pretendemos es llevar soluciones tecnológicas que le permitan a los estudiantes y profesores colaborar aún fuera de línea, es decir, sin conexión a internet, por lo que se llama, digamos, con tecnologías offline, ¿verdad? No solamente online. Obviamente en ciertos momentos del tiempo deben tener alguna conexión, pero que una vez que se conectan, descargan y realizan determinadas acciones, entonces puedan establecer una colaboración fuera de línea, sin necesidad de tener además un gran ancho de banda, ¿no? Dado que esta brecha digital en América Latina sobre todo, todavía quedarán varios años por delante para que pueda ser superada. Al fin y al cabo, la educación en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados todavía sigue siendo una educación excluyente, es decir, una educación elitista, no solamente en la modalidad virtual, en la modalidad presencial, ¿verdad? Definitivamente. Entonces la modalidad virtual no se escapa de esa problemática, ¿no? De hecho, la deserción estudiantil, por diferentes razones que podríamos profundizar en otra ocasión, es mayor, ¿verdad? Es mayor en la modalidad virtual que en la modalidad presencial. Y esto, bueno, tiene una serie de aristas que en otro momento lo podemos abordar. Así que también hay temas de ética, ¿verdad? Profesional que son muy importantes, hay temas de calidad que no dependen de la modalidad, ¿verdad? La calidad educativa, el rendimiento académico, los sistemas de evaluación del rendimiento académico y de la asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes, también requiere de grandes esfuerzos, no solo en la modalidad virtual, sino también en la presencial, pero ahora, con mucha más razón, en la modalidad virtual es un tema de gran envergadura
que vale la pena también hacer algún otro programa orientado hacia cómo se garantiza la calidad de la educación o del proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. Pasa por la ética, pasa por las competencias, pasa por la formación de los tutores virtuales, pasa por la transformación curricular, pasa por una serie de factores, ¿no? Entonces, Roberto puede dar su perspectiva sobre este tema de la brecha digital, ¿no? Y lo que preguntaba Javier, Sí, oportunamente. sí, yo creo que como Odisea Educativa, digamos, nos hemos propuesto grandes retos que pues, esperamos hacer todo el esfuerzo por cumplirlos, ¿no? Y entre esos retos pues está poder hacer accesible, ¿no? Todo lo que nos propongamos en términos de contenido o en términos de educación como tal virtual, y pues vamos obviamente a considerar todas las innovaciones también posibles en términos de poder brindar ese contenido de manera offline y que pueda llegar a muchas más personas, incluyendo pues también iniciativas de redes, ¿no? Todas las redes de contacto que estamos haciendo actualmente, redes con otras organizaciones. Todo eso también nos va a ayudar a que este contenido, porque que todas las iniciativas que vamos a través de Odisea Educativa puedan pues, llegar a todas las personas posibles, tanto docentes, ¿verdad? Tanto docentes como estudiantes. Y ese pues es parte de los retos que tenemos diferenciadores. Y otro reto diferenciador importante que ha comentado pues, Enrique es el tema de la calidad, pues, de la calidad del contenido y de la calidad de los cursos que vamos a estar implementando en la plataforma. Así que pues, eso es un poquito pues, lo que creo que queríamos un poco conversar, ¿no? En esta sesión. Todavía quedan muchos temas, ¿no? Por tocar sobre el tema de educación, el tema de tecnología, de transformación digital, ¿verdad? De plataformas, contarles pues, un poco más en detalle lo que nosotros vamos a estar haciendo, pero bueno, lo vamos a ver más adelante ya en nuestros eventos de lanzamiento próximo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esas son las preguntas centrales que todas las personas que están entrando o que ya están dentro del mundo de la educación en línea tienen. El tema de los desafíos metodológicos, el desafío de la brecha digital y, por supuesto, tanto los profesores como los estudiantes y todos los actores involucrados en la educación en línea tienen, tienen ese cuestionamiento, tienen esas inquietudes, esas dudas, que se plasman en lo que precisamente ustedes dos estaban conversando y estaban respondiendo a la pregunta que yo les hacía, ¿no? Que cómo hacemos para superar esa brecha digital en América Latina en general, porque es un problema que viven la mayoría de los países de América Latina. Em, la idea de este conversatorio básicamente era intentar darle respuesta de manera breve, pero concisa a estas preguntas, a estas interrogantes, que seguramente ustedes se harán y se seguirán haciendo, pero esperamos seguir respondiendo a estas inquietudes a lo largo de esta semana. También vienen otras actividades, vamos a hacer una presentación exclusiva de lo que significa Odisea Educativa, del alcance que queremos tener con la plataforma. Vamos a estarles anunciando de qué se va a tratar, cuáles son los contenidos que vamos a tener ahí disponibles. Eso va a ser el día 30 para que estén pendientes. Vamos a estar el equipo completo de Odisea Educativa en un directo en la página de Facebook para que puedan estar ahí participando también, haciendo sus preguntas, inquietudes, y que también conozcan, por supuesto,
cuál es la meta, cuáles son los objetivos y las potencialidades que tiene la educación en línea y lo que queremos hacer como deseo educativo. Así que les agradecemos. Bueno, quisiera cerrar agradeciendo a la audiencia que tiene Odisea Educativa en esta semana de la educación. Ojalá que se prolongue todo el año, porque vale la pena hablar de educación siempre. Y quisiera dejarles por ahí una pregunta para que cuando se haga el evento que anunciaba Javier, podamos abordarlo desde nuestra perspectiva. Si todos conocemos Internet, actualmente Internet comercial, bueno, será que todos ya conocemos y hemos experimentado lo que en Estados Unidos se llama Internet 2, o cómo se llama en Japón, cómo se llama en el Asia, ¿no? Cómo se llama en Europa. Es decir, las redes académicas que ya son un hecho, ¿no? Y cuentan con banda ancha y enlazan a cientos de universidades e instituciones educativas en todo el mundo. Los invito a navegar por Internet comercial e investigar sobre cuál ha sido el desarrollo y cuál es el rol que pueden jugar estas redes académicas y de investigación que están disponibles desde ya hace varios años. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de ver este conversatorio. Hasta la próxima.